Bueno, ¿cómo están todos? Espero que bien. Ya, bueno, vamos ya por la clase número 6. Estamos a mitad de la materia. Esta es semana del parcial o desempeño de síntesis, como le llaman en el instituto. Simplemente mencionarles de que tienen hasta el lunes que viene. Háganlo en esta semana, no se demoren. Es como, creo que eran 25 o 30 preguntas. De la misma manera que vienen siendo las anteriores. Todos los que lo han hecho hasta ahora les ha ido bastante bien, así que no van a tener problemas. En esta clase, lo que se ve acá es, bueno, tema de parcial y continuamos con nuestro proyecto de administración de clientes. En esta clase les subí un proyecto con el framework con el framework 7.0 y también perdón, con el framework Net 6 y con el .NET Framework 7. Estos son los frameworks anteriores al 6 y al 7. Esto lo hice porque algunos alumnos tienen problemas en cuanto o tienen máquinas que son un poco lentas y no pueden instalar los últimos Visual Studio y quizás frameworks más viejos les funciona un poco mejor. Así que subí solo por esta, digamos, solo por esta clase va el proyecto con los dos frameworks. Ya va a quedar el que opta por utilizar el .NET Framework, deberá realizarle las modificaciones que yo le voy haciendo o que le vamos haciendo en clases, porque yo por cada clase, todas las modificaciones que se hacen, se sube el proyecto al campus. Pero no puedo estar haciendo los dos proyectos en paralelo. Así que siempre va a ir por el Net 6 o Net 7, cualquiera de los dos. Pero los que van por el .NET Framework deberán hacerle ustedes las modificaciones. Normalmente si tienen dudas me avisen. Empezamos ya a ver las clases de Adonet. Adonet son un conjunto de clases para acceder a bases de datos desde nuestra aplicación. Agregué dos nuevos videos en la pestaña de videos del campus, uno para combos y otro para grillas. Si tenemos tiempo hoy, vamos a ver cómo enlazar una grilla a las listas o a los datos. Y los combos también, aunque no vemos en esta clase combos, pero ya para que lo pueden ir viendo, es parecido a las grillas, cómo enlazarlos. Lo que vamos a ver hoy en sí es, vamos a debaguear el método carga grilla del proyecto. Lo que no han tenido oportunidad de verlo, lo vamos a ver ahora y vamos a ver el, cómo el proyecto, el sistema va accediendo a las capas para ir obteniendo los datos y mostrarlos en nuestro formulario. Esto se hace a través del acceso a la base de datos de SQL Server y como les comentaba, el tema de las grillas y el binding source, que es un objeto que vamos a utilizar nosotros para enlazar las grillas. Un aporte de Marina Victoria Agüero, muchísimas gracias porque este es un problema. Es de TP2, ella lo subió al foro. Es un problema que van a tener los que han instalado SQL Server nuevo, digamos, desde cero. Si ya lo tienen instalado de antes al motor de SQL, quizás no tengan este problema. O el SQL Server Management Studio. Y los que lo han instalado de cero, sí, quizás cuando quieran modificar una tabla, por ejemplo, si quieren agregarle un campo nuevo, el SQL se los va a restringir. Les va a aparecer un mensaje, les va a decir que no pueden. Entonces tienen que realizar estos pasos para poder modificar una tabla. Esto es porque SQL internamente, cuando vos tenés una tabla, no sé, con 1000 registros de empleados y vos querés agregarle un campo nuevo, por ejemplo, DNI, lo que hace internamente es crear una tabla temporal, mover esos datos a la tabla temporal, agregar la columna y después restaurar los datos. Entonces,
todo se hace mediante una transacción, es seguro, digamos, no es que van a perder los datos, pero bueno, hay una opción que deben deshabilitar que es, si se ven por pantalla, es esta que dice Prevent Saving Change that require table recreation. O sea, yo lo tengo en inglés, quizás a ustedes les diga algo de prevenir los cambios cuando se regeneran las tablas o algo similar. ¿Mm? Sepan que les va a aparecer ese mensaje y lo ven en el foro. Yo lo pasé también al foro de LP1 para que lo tengan. Gracias, Marina. Bueno, tema de la próxima clase es continuar sobre el proyecto en el cual estamos avanzando, es hacer el insert. Hoy en esta clase lo que se hace es el select, o sea, la consulta. Luego vamos a ver ya empezar a agrupar datos, ver qué son los NuGet, enumeraciones y statics. Algunos otros temas de esta clase. em, segundito, son los archivos XML. Seguramente ya la mayoría sabe lo que es. Y los que no saben, lean un pequeño PDF que explica que son simplemente archivos especiales para estructurar datos de una cierta forma, de una estructura. ¿Esto por qué se los muestro? Porque vamos a empezar a hablar de un archivo de configuración que es un app.config, que es un archivo de XML. A ver si los muestro rápidamente. Es este archivo, ya lo vamos a ver en detalle, pero lo vamos a tener en nuestro proyecto y este es un archivo de XML. Así que para que sepan de qué les estoy hablando cuando les hablo de un archivo de XML. Incluso los frameworks nuevos ya trabajan con JSON, archivos JSON, que es algo similar a los XML. Hay un PDF de ADO.NET, que es el tema para acceder a las clases de base de datos. Les adjunté el archivo que vamos a ver hoy ahora en clases completo. Es más, ese mismo proyecto, para asegurarme que sea el mismo código, yo lo descargué y lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer un debug y vamos a ver cómo funciona. Y hay un PDF que les digo cómo configurar el proyecto por las dudas, si tienen alguna duda, cómo descargarlo, cómo setear un proyecto por defecto y algunos otros temas. Por ejemplo, el tema de base de datos es importante. Cómo setear en el archivo de configuración la base de datos y el servidor que ustedes tienen, porque quizás el servidor de ustedes de SQL tiene un nombre y yo en mi computadora tengo otro. Entonces, cuando yo le subo el proyecto que yo hago, va con el nombre de mi base de datos y mi servidor y quizás ustedes deban cambiarlo. Bueno, vamos al código. A ver sobre los PDF si vale la pena repasar algo. Estos son todos los PDF de la clase 6. Esto es los que les comentaba sobre el proyecto de administración de empleados. Acá está el paso a paso de todo cómo creé el proyecto. Tema de referencias. La clase pasada me encontré con un problema de que desde el front, o sea, desde la capa de presentación, yo podía instanciar a la capa de datos sin hacer referencia. Ahora me maté investigando por qué era. El por qué es porque los frameworks más nuevos automáticamente generan las referencias de los proyectos hijos y nietos o subhijos, podrías darle, de toda la jerarquía. Esto se hace, esta relación se crea en un archivo de configuración. En este caso, si vamos a la carpeta donde están los archivos del proyecto, del front, esto es simplemente para que sepan qué pasó, porque ni yo sabía. Porque yo trabajaba con los frameworks anteriores, y estos frameworks nuevos los empecé a dar el año pasado para esto de
para WinForms, ¿no? Yo los uso mucho para crear APIs y otras tecnologías, pero no para esto. Y entonces, a ver, es uno de estos archivos JSON. Árboles. No está compilado. Para que si les quedó a alguien la duda. Este archivo que se llama projectassets.json. JSON es como les había dicho algo similar a XML. Fíjense que en el front, vamos a ver datos mejor. Este archivo se genera automáticamente, no es que le genere yo a mano. Y me ha generado automáticamente la dependencia al proyecto de datos. Y eso está dentro del frontend. Debe estar por acá arriba. Es simplemente anecdótico como para que lo sepan la explicación. Todo tiene un porqué. El tema es que si vos borras esta dependencia que se genera automáticamente, ahí sí va a funcionar como yo les decía, que no se puede referenciar clases de la capa de datos dentro del front. No, yo no sé dónde está esa propiedad para setearla para no tener que tocar el archivo manualmente. En las propiedades del proyecto tiene miles de seteos y configuraciones. Seguramente alguna de estas es esa, donde le dirán que no genere automáticamente estas dependencias. Yo no encontré. Si alguien la encuentra, me avisa. Simplemente para que sepan ese tema. Más allá que se pueda o no se pueda, no lo hagan. O sea, la regla de oro es desde el frontend, nunca llamen al capa de datos. Siempre es a la capa inferior, que era la capa de negocio, o a las entidades. Vimos el tema de los archivos. Adonet, bueno, lo vamos a ver ahora ejemplos prácticos de lo que es Adonet. Son las clases para comunicarnos con la base de datos. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Esos archivos que subió ahí en el campus, es este proyecto? Sí, es el proyecto que vamos a ver ahora. ¿Lo ha avanzado un poco más? Aparte de lo No. que vimos la clase pasada, ¿o es lo mismo que la Ah, sí, sí, todas las clases se avanzan. Sí, sí. clase? Es más, si vos descargas este proyecto, no hace falta que descargues de la clase anterior. Descargas este y ya está. Creo que en la clase anterior solo armamos digamos, el esqueleto, toda la arquitectura. Y no había código. Ahora se agrega el formulario este, que va a ser el formulario principal. Y se crean todas las clases para poder seleccionar empleados o clientes, empleados desde la base de datos. Vamos a ver cómo funciona y después vemos cómo se hizo. Es el formulario. Fíjense si se agranda o se achica. Fíjense la grilla cómo se va adaptando. Esta es la propiedad responsiva de WinForms. No, es complicado lograr responsividad en los WinForms, pero bueno, se puede hacer algo que se vea bien. Hacemos clic en buscar. Me trae dos empleados. Esos empleados están en la base de datos. Son estos dos. Los otros botones no hacen nada. Y el objetivo, digamos, de cada clase es agregar funcionalidad en cada uno de estos botones. En cuanto a la arquitectura, digamos, del proyecto, es lo que vimos en la clase anterior y se agregó la clase empleado, ¿sí?
partimos, por ejemplo, desde las entidades. Tenemos la clase de empleado con sus propiedades. Tenemos una clase departamento, porque el empleado pertenece a un departamento. Este departamento estamos refiriéndonos a un departamento de una empresa, no de ubicación física. Por ejemplo, sistemas, contabilidad. Entonces, fíjense que yo en mi clase de empleado hay un departamento que es de la clase departamento. Cuando nosotros seleccionemos los empleados, vamos a necesitar el nombre del departamento para mostrar en la grilla. Y lo hacemos a través de una property que va a tener es de solo lectura. ¿Por qué? Porque el nombre del departamento lo vamos a obtener de la clase, digamos, de la propiedad departamento, que ya es de la clase departamento. Es medio confuso, pero no quiero entrar en muchos detalles hoy, pero quizás lo van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en las clases. Pero en lo que se hace en sí es, si un empleado tiene un departamento o pertenece a un departamento, yo no voy a poner acá nombre departamento, ubicación departamento, ID departamento. Simplemente va a tener una propiedad que va a ser de tipo departamento. Es como una relación en una tabla. Ustedes no ponen todos los datos de un departamento en la tabla de empleados. Simplemente ponen el ID del departamento y ya con eso se hace la referencia. Esto podría ser algo similar. Y este nombre de departamento yo lo uso, ya vamos a ver por qué. Me va a servir en realidad para mostrar en la grilla. Todo esto está explicado en el PDF también. Bueno, vamos a hacer debug de... Fíjense que este es el frontend, este es el formulario. Esto es todo el código. No hay casi nada. Declaro una lista de empleados. En el constructor no se hace nada. En el evento load tampoco. Vamos a pasar arriba. Tengo el botón click, el botón buscar, el evento click, que se llama un método. El método es buscar empleados. Lo que hace este método buscar empleados, fíjense que llama a la clase empleados negocio, al método get, y le manda por parámetro un empleado nuevo o vacío, digamos. Vamos a ver esta parte de cita, lo importante. Y luego refresco la grilla de esta manera. Si sobra tiempo, vamos a ver cómo el tema de la grilla, cómo mostrar datos en la grilla. Lo dejo para el último porque eso está en el video del campus, videos. Acá tienen todo. Está el de combos y el de grilla. Este de grilla, ahí explico, si bien está en el PDF, pero es de manera más práctica, digamos, cómo enlazar los datos de una lista a la grilla. Es esto que se hace acá. Lo que me interesa en sí hoy es que veamos esta parte. ¿Cómo puede ser de que con esta línea ya traemos todos los datos desde la base de datos? También hay un video de cómo hacer debug en el código, cómo debugger, que es lo que voy a hacer ahora. Importantísimo que sepan eso. Hago clic en buscar. Y nos detenemos entonces en la línea donde vamos a ir a mi clase de negocio, empleados negocio. Fíjense que la clase de empleados negocio tiene un método get, me va a devolver una lista de empleados y recibe como parámetro un empleado.
¿Y qué hace esta capa de negocio, esta clase de negocio? Nada, en realidad no hace demasiado. Lo que hace es llamar a la capa de datos, al método, se llama get también, recibe un empleado y va a devolver una lista de empleados. ¿Mm? Lo que va a hacer es ir a la base de datos, traer los datos, esos datos los carga en una lista y esa lista la devolves. ¿Mm? Eso es lo que hace el método get. Este método es estático. En la clase que viene entramos en profundidad un poco más de lo que es una clase estática, un método estático. Por ahora no le preste mucha atención. Volviendo al formulario, fíjense, si yo aprieto F11 vamos a ir a la próxima línea. Fíjense que ahora ya estamos en la clase de negocio. F10. Si yo apretara F10 me iría hasta esta línea. Pero yo quiero meterme dentro del código, así que aprieto F11. Fíjense en el front, cuando yo lo llamo al método get, yo le paso un new empleado. Para no complicárselas, eso es lo mismo que hacer esto. Empleado es igual a new empleado. Y acá le mando e. Nada más que si me quiero evitar esta línea, lo mando directamente acá el new empleado. Pero quizás así está un poquito más claro. No hace falta crear el tipo ahí en el... No, porque ya se supone que con el new empleado te va a devolver una clase de tipo de empleado. Te evitas crear la variable. Entonces llamo al método get, le mando un empleado. ¿Qué va a tener ese empleado? Nada, va a tener todos sus valores por defecto. Fíjense que la variable e tiene departamento null, dirección null, DNI null, todos sus valores null. Aprieto F11, volvemos a la clase de negocio y de acá dijimos que vamos a empleados datos.get. Y acá donde está todo el código, voy a explicar qué hace cada línea. Y lo que yo digo siempre es que nadie se acuerda todo esto de memoria. Desde hoy hasta el último día van a copiar y pegar gran parte del código. Y después lo que se hace es ir modificando en base a lo que necesitan. Lo importante es saber qué tocar y qué modificar. Si yo tuviera que hacer un get de departamentos, lo que haría yo es copiar todo este código, lo pego y modifico lo que deba modificar para traer departamentos y no empleados. Entonces, no hace falta que sepan todo de memoria, pero sí para qué se usa cada cosa y cada línea, qué significa. Los que, los que vayan a promocionar, en sí lo que vamos a hacer es esto. Ustedes van a crear el proyecto, que en realidad va a ser este mismo proyecto. Y, Copiamos y pegamos entonces. ¿cómo? Copiamos y pegamos entonces. Es que el programador va a copiar y pegar siempre. Lo importante es saber dónde pegarlo y qué modificar. Porque si yo te digo, a ver, ¿qué es conexión de B? Vos tenés que saber de qué es el nombre de... Es el nombre de del connection string que está dentro del app config, donde vos especificas la cadena de conexión. Dentro de la cadena de conexión yo tengo el servidor que se llama localhost. Acá ya estamos hablando del SQL. No me quería adelantar, volvemos un poquito. Volvemos un poquito para no adelantarme demasiado.
Dijimos entonces que estamos dentro del método get de la clase datos. Voy a declarar una lista de empleados. Esta es la que voy a devolver. Está vacía. Acá lo que quiero hacer es obtener la cadena de conexión. La cadena de conexión, ¿qué es? Es la información que necesita el programa, el código, para comunicarse con la base de datos. Esa cadena de conexión se guarda en el archivo de configuración del front, que se llama appconfig. Este es el archivo que yo les decía al principio, es un archivo XML, donde seteamos un nombre, este nombre puede ser cualquiera, y lo importante de acá es, el server es, en mi caso es localhost, porque yo cuando me conecto, yo acá pongo localhost. Si ustedes ponen otra cosa, no sé, PC1, acá van a poner PC1. Seguridad integrada. Si alguien trabaja con seguridad de SQL, acá va a tener que especificar usuario y contraseña. Nosotros en clase usamos autenticación de Windows, o sea que nos logueamos con las credenciales de Windows. Y el nombre de la base de datos, que mi base de datos se llama empleados.db. Si ustedes tienen otro nombre, acá deberían poner su nombre de base de datos. Entonces, el frontend tiene el appconfig. ¿Por qué el appconfig está en el frontend? Porque frontend es el formulario de inicio. Cuando ustedes compilan, el formulario de inicio, como es un formulario de Windows, como es un proyecto de Windows, digamos, de formulario de Windows, va a generar un ejecutable. Y ese ejecutable, fíjense, en la carpeta bin, debug, este es el ejecutable. El appconfig pasa a llamarse, igual que el ejecutable, .xml. ¿Dónde está? Es este. .config, perdón, no XML, .config. Y además, fíjense que todas las DLL que tenemos, es una por cada proyecto. O sea que los demás proyectos, que son de tipo biblioteca de clases, cuando los compilas, se genera un archivo DLL. Estos PDB los pueden obviar para que no se confundan. Entonces, fíjense que cada proyecto se genera una DLL, salvo el frontend, que en nuestro caso, como es un proyecto de Windows Forms, se genera un ejecutable con su archivo de configuración. Fíjense que es el appconfig. Entonces el appconfig va en el frontend. Es como en las páginas web o en los sitios web. Nada más que es el webconfig, se les ya sabía llamar. Ahora tiene otro nombre. Pero bueno, ese es en cuanto al appconfig y cómo obtener la cadena de conexión. Esto es lo que vamos a hacer en el examen de promoción. De pre-promoción, porque no van a estar promocionados hasta que rindan este examen. Por eso es importante que entiendan no solamente esta clase, todo el funcionamiento del sistema. Acá declaro una variable que se llama connection, que va a ser de tipo SQL connection. SQL connection es una clase de ado.net. Fíjense si vamos al PDF de ado.net, están todas las clases que se usan. Entonces es una de las clases que nos va a servir a nosotros para manipular los datos en nuestro programa, digamos, que vienen desde la base de datos. Por un lado vamos a tener la conexión. Tenemos otra variable que se llama command.
que va a ser de tipo SQL Command, que SQL Command es otra clase de ADONet, donde especificamos el nombre del SP, del procedimiento almacenado, empleados get, o sea, si yo voy a la base de datos, hay un procedimiento que se llama empleados get, es el procedimiento que yo quiero ejecutar, el que me devuelve la lista de empleados. Y recibe por parámetro un objeto conexión, connection. Fíjense que es el que yo creé acá arriba. Dentro del using, ¿por qué uso un using? Eso también está explicado. Tiene que ver con cómo manejar la memoria y cómo administrar mejor los recursos o las variables en C#. Les digo así brevemente. Seguramente si han trabajado con base de datos en algunas otras materias o no, no sé. Pero cada vez que creas un objeto de base de datos, al final tenés que hacer fíjense cómo se hace el connection.open. Siempre al final no te tenés que olvidar de hacer el connection.close, para cerrar la conexión a la base de datos, para no dejar una conexión abierta. En este caso yo no lo hice. ¿Por qué? Porque estoy utilizando, encapsulando todo el código en una cláusula using. El using sirve para que la variable, en este caso connection, cuando finaliza este bloque de código, todo esto, esta variable se va a liberar automáticamente. Entonces no hace falta que yo haga explícitamente el close, porque se va a liberar automáticamente. Es como digamos, la mejor forma de manejar conexiones, utilizando using y te olvidas de hacer el close. Algunos lo hacen lo mismo. No sé si está bien o no. No está de más hacerlo, así que se podría hacer, pero no sería necesario. Si quieren investigarlo un poco, O sea que no solo es inves- para referencia a clases, sino que también puede utilizar es otra. para liberar la variable que está dentro de la cláusula using, la liberas al finalizar el bloque de código, digamos. No solamente se usa para conexiones SQL Server, SQL Connection, podés trabajar con, no sé, cosas asíncronas, datos asíncronos, lo podés usar. Se usa mucho. Digamos, yo no voy, si yo creo una lista, no la voy a poner dentro de un using, porque tendría que poner todo dentro de un using, no tendría sentido. En este caso, como esta variable me va a guardar una conexión a una base de datos, tengo que estar seguro de que cuando se termine de usar, se cierre. Y la mejor manera es utilizando el using. Si no quisieran usar el using, no quiero romper el código, pero lo podrían hacer de la manera clásica. O sea, la declaran, sacan el using, harían esto. SQL connection, declaran la variable de tipo SQL connection y la usan. Y al final de todo, harían punto close. Es eso nomás. Bueno, y la librería ADO, digamos, ¿se puede hacer conexiones con otra, digamos, MySQL o solamente con un SQL Server? Sí, tiene, digamos, hay una específica para cada base de datos. Para MySQL, Oracle, hay varias. Pero son otras, digamos. Se llaman ADO, no sé los nombres, pero son similares. Es más, me hiciste acordar de algo. Em, por defecto estas clases no, em,
no las van a encontrar. O sea, si ustedes crean el proyecto y escriben SQL command, les va a decir que no existen. Eso es porque deben agregar la dependencia. Nada más que esta dependencia se agrega utilizando paquetes de Nugget. Y ya los voy a mostrar después de este ejemplo. Entonces, ADO se le llama a todo el conjunto este de clases que me sirven para conectarme a la base de datos y manipularla. Como SQL Connection, donde yo voy a guardar la conexión. SQL Command, donde yo voy a trabajar en este caso con un procedimiento almacenado. A ese command le voy a asignar un tipo, command type, es una propiedad. Fíjense que yo la declaro como store procedure. También podría ser ese tipo. Table direct, no lo uso nunca, pero supongo que es acceder directamente a la tabla. Y text, que es la forma que les recomiendo que no utilicen. Si ustedes ponen text, acá en vez de poner el nombre del SP, tendría que escribir select asterisco from empleados, where, y empezar a pegar a armar toda la consulta en una cadena de texto, que no es recomendable. Entonces, configuramos nuestro comando, el cual está asociado a la conexión, que es esta, que creamos al principio. Y ahora, digamos, ya estaremos listos para configurar los parámetros del procedimiento almacenado, o sea, del command. Estos parámetros vendrían en la variable e, o sea, el parámetro e, que viene desde arriba. En este caso, como yo le mando todo null, no se los voy a enviar. Fíjense que si e.id es distinto de null, le voy a asignar el parámetro. Fíjense que este código se va a relacionar con el procedimiento almacenado. El parámetro id, id. El arroba es para especificar parámetros en SQL Server dentro del procedimiento almacenado en este caso. Este procedimiento tiene dos parámetros, @id y @nombre apellido. Fíjense que son estos valores de acá. Simplemente si yo este parámetro yo le hubiera mandado un ID, ese ID hubiera ido para ejecutarse con el SP. Esto se puede usar, por ejemplo, si vos querés buscar por nombre, en vez de mandarlo vacío, le mandas un nombre, en este caso Rodrigo, y te va a traer este registro. Esto tienen que verlo con tiempo, hacerlo. Digamos, no va a bastar con ver esto que estoy haciendo yo porque van a necesitar la práctica. Entonces, simplemente lo que se hace acá es establecer o setear los parámetros del command. En este caso, no se los asigno. ¿Por qué? Porque viene en todo null. Usamos el try. Ahora es importante sí usar try catch, porque ya estamos trabajando con la base de datos. Nosotros cuando, en este caso, fíjense que abrimos una conexión a la base de datos. Si en este momento la base de datos está detenida o se cayó el servidor o pasó algo, esto va a tirar un error, una excepción. Entonces la capturamos y la lanzamos. Esto es lo que yo les decía en la clase pasada, la diferencia entre una excepción y un error. Yo acá no hay forma de que ustedes sepan si la base de datos está disponible, si está el servidor activo. No tienen forma de saber eso. Entonces simplemente abren la conexión y si no se puede abrir es porque hay un problema ahí con la base de datos y van a lanzar una excepción. Si ustedes no ponen el try catch, no se van a enterar desde el front qué es lo que sucedió.
Entonces, abro la cadena de conexión. Utilizo otro objeto de ADO.NET, que es SQL Data Reader, donde yo voy a obtener, cuando yo lo ejecuto con el método ExecuteReader, en este momento, esta es una pregunta de parcial y de final. Es importantísimo este punto, porque en este punto es cuando se va a hacer la ejecución del procedimiento almacenado en la base de datos. O sea, yo voy desde el código, voy a la base de datos. Cuando la base de datos me devuelve los datos, ahí es cuando se carga esta variable reader y continúa. ¿Qué quiero decir? Si mi SP se demora 2 minutos, yo voy a estar demorado en esta línea 2 minutos. O sea, estoy esperando la respuesta del motor de base de datos. Porque todo esto hasta ahora fueron configuraciones. Acá, bueno, se abre la base de datos, que esto en general, si no hay problema, debería ser rápido. Pero todo esto fueron configuraciones y la base de datos hasta este momento no se enteró de nada de todo eso. Entonces en este punto le doy F10. Fue rapidísimo porque tengo 2 registros nomás. Pero ya estarían cargados los datos en mi variable. Y con un while voy a hacer un loop, recorrer el objeto reader, mientras esta condición sea cierta, o sea, mientras haya algo para leer, el método read. Me vuelve un booleano, digamos, esto va a ser verdadero hasta que no haya más registros. Entonces, por cada ciclo va a ser un registro de la base de datos. En el primer ciclo va a ser este. El segundo ciclo vamos a ir al segundo registro. O sea que en cada ciclo yo lo que voy a querer hacer es declarar una variable de tipo empleado y obtener del reader el campo ID. Ese campo ID entre corchetes es este, es el de la base de datos. Cuando vimos arrays, recuerden de que con corchete accedíamos a cada posición del array. El reader este no es más que eso. Pueden acceder por índice o por nombre. Ustedes pueden poner un 0 si van a estar segurísimos de que siempre el ID va a estar en la posición 0. Pero en vez de hacer eso, lo hacemos por nombre. En este caso, esto me devuelve un objeto. No es un tipo entero ni un tipo string, es un objeto. Y yo lo voy a convertir a un entero. ¿Por qué? Porque yo sé que la ID es entero. El nombre y apellido es tipo string, así que lo convierto a string. Y lo guardo en emp nombre. Fíjense cómo se va cargando. Empleado 1, nombre Rodrigo. Lo mismo con el DNI. La dirección es este campo. Como este campo puede venir null, yo traté de abarcar todas las opciones con las que se pueden encontrar. Como ese campo es null, o sea, acepta null, digamos, puede venir null. Si yo hago si yo directamente lo intento transformar a una string, me va a tirar esa opción, porque un null no se puede convertir en una string. Entonces me fijo. Si el reader en el campo dirección, .getType es un método getType que va a devolver el tipo. Es distinto de nulo. No vamos a entrar en detalle, digamos, en esto, en esta línea de ustedes analícenla. Fíjense que el método typeOf debe null me sirve para comprobar que este método, si yo lo vamos a ver, fíjense, lo puedo arrastrar y ver que me devuelve. Me devuelve esto, un tipo de datos null. Esto no me devuelve una string ni siquiera una string
que dentro tiene null. No, me devuelve un tipo de dato. Fíjense que se separan en el método getType. Ahí no me dice. Bueno, es este. Me devuelve un tipo type. ¿Mm? Tipo type. Bueno, ya es entrar dentro del código mismo de .NET. Pero bueno, sepan que copiando y pegando de esta manera, ustedes saben si el tipo de datos desde la base de datos que viene es null o no. Entonces, si no es null, en este caso es null. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? Sí, Ah, no, a eso iba. Ahí dirección tiene como contenido nulo, claro. pero debe null es lo mismo que null, quiero decir. Debe eh, null porque hace referencia al null de la base de datos y no el null de C#. ok, es por el null de la base de datos, o sea que Sí, de cualquier formulario mando algo que está vacío, bueno, no vacío, que es nulo, nulo. y no va a ser debe null, va a No. ser null, pero si viene de base de datos, el nulo va a ser debe null. Sí, así es. Ok, ok. Sí, yo nunca comprobé una variable. La verdad que nunca hice esa prueba que vos me decís, porque yo siempre una variable la comparo contra el null. Nunca intenté compararla contra el db null. Ok, Calculo que no debería ser lo mismo, pero no, habría que verificarlo. Es más, si vos pones null acá, es como que es por estándar se hace el db null, que es el null de base de datos. Podemos claro, hacerlo. porque no, porque le preguntaba porque, claro, la costumbre, por ahí, o por lo menos mía, no sé, yo Sí, en PHP y SQL Server, es distinto directamente a null, pero no a claro, type of null. Ahí me venía la duda, es la primera vez que lo veo. claro. Sí, porque acá te estás refiriendo en realidad, comparas tipos de datos. Fíjate. Claro, claro. Está bien, está bien, está bien. Gracias. Es más, mira, nunca me había puesto a analizar muy en detalle esto, pero fíjate que vos el reader, si vos obtenés el type, con el getType es para obtener el tipo de datos de una variable. A cualquier variable vos le haces un getType y te va a decir qué tipo de datos tiene. Fíjate que el name acá me devuelve db null. Claro. No me devuelve null. Sí, 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 sí. Por eso lo Está comparo contra claro. un db null. Claro. Sí, sí, está claro. Porque este array viene, se carga, digamos, con el valor de la base de datos. Con esto. En este caso, como era null, no le cargue nada. Porque ya está null. Podría hacerle m dirección igual a null, pero estaría de más. Para fecha de ingreso, bueno, también es null. O sea que no la cargo. El salario también. Fíjense, este SP me devuelve un campo nombre departamento. RRHH. No quiero mezclar un poco, no quiero mezclar, pero este SP, fíjense que hace un join de empleados y departamentos. Y entonces yo estoy trayendo todos los datos del empleado más el nombre del departamento. Que eso me sirve para saber, en este caso, fíjense que si el nombre de departamento no viene nulo, o sea, si tiene algo, ¿qué hago? Voy a crear un objeto departamento, porque recuerden que la clase de empleado, la clase de empleado tiene un departamento completo adentro. Es como que vos dentro de un objeto vas a guardar, muchos podés guardar en este caso un objeto departamento. Digamos, tienen que pensar orientado a objetos y no a relaciones de tablas. En la orientación a objetos, si tenés un empleado que tiene un departamento, vas a guardar el objeto departamento, no el ID del departamento.
No quiere decir que no lo haga, que no se haga mucho, porque el problema es que vos tenés tu objeto empleado, pero cuando lo vas a guardar en una base de datos, vos lo que vas a necesitar en realidad es el ID, en este caso el departamento ID. ¿No? Entonces, por un lado modelamos objetos, pero por otro lado los guardamos en una base de datos relacional. Así que tenemos como esa diferencia ahí. Pero bueno, en este caso yo les quería mostrar en lo ideal, que es guardar objetos dentro de objetos y no IDs, no ID de departamento dentro de un empleado. Por eso entonces, si me viene el nombre del departamento, yo lo que voy a hacer es crear un departamento con ese nombre. En este caso, esto estaría mal, no sería lo ideal. Yo lo inicializo en 0 porque por ahora no me interesa el ID, solo por ahora. Acá, ¿qué tendría que haber hecho en realidad? Tendría que haber ido a la clase del departamento, buscar el departamento con ese nombre y cargarlo completamente. En este caso, bueno, como es la primera clase, digamos que estamos viendo esto, y no me interesa el ID, lo pongo en 0, pero no sería lo correcto. Lo importante es que tengo mi departamento y se lo agregué, fíjense, emp.departamento, le agrego el dep. O sea, guardo un objeto dentro de otro objeto. Y lo agrego este objeto emp, que es este, que yo declaré al principio del bucle. Recuerden que va a ser una vez por cada fila de la base de datos. Entonces creamos el empleado y lo agregamos a la lista. ¿Cuál lista? La list, que es la que declaramos acá arriba. El objetivo de este método es devolver una lista de empleados. O sea, yo la declaro y en este while la voy cargando hasta finalmente devolverla. Si vamos al segundo bucle, segundo ciclo, declaro de nuevo empleado. ¿Por qué? Es importante hacer el new, porque si no te va a quedar con los valores anteriores. Quizás si quisieran optimizar un poco esto, podrías declararla arriba y acá solamente hacer el new. Pero bueno. Y acá es lo mismo, solamente que en este caso algunos valores que estaban en null antes, ahora no lo van a estar, que es de la dirección. Fíjense cómo ahora sí tengo la dirección. La fecha de ingreso. Fíjense que esto también es importante, a las fechas, manéjenlas como fechas, no las manejen como string. Si es una fecha de ingreso, el tipo de datos es datetime. No le pongan string y después hagan transformaciones raras. Las fechas son fechas y son tipos datetime. Porque vos después, a partir de este datetime, si vos necesitas el día, hay un método para obtener el día. Si necesitas el año, podés hacer todas las operaciones que se puedan en un datetime. Salario. Y lo mismo con el departamento. Agrego el ítem a la lista, o sea, mi lista ya tiene 2 elementos. Fíjense que ahora la condición no se va a cumplir, hace que sale de while. Cierro el reader, porque estaría como de más también, porque está dentro de un using. Eso le iba a preguntar, que había visto entonces. Sí. Pero bueno, lo hago. Retorno a la lista. Perdón. En realidad el using está abarcando a esta variable, a la variable conexión. O sea, la que se va a cerrar es
La que se va a liberar es la variable conexión, no la que están dentro. Por eso es que hay que hacerlo al reader, al close del reader. Lo que se sabe hacer, si ustedes buscan, yo no lo hice acá para no complicarla, pero si ustedes ven por internet seguramente o en un lugar más, digamos, más profesionalmente esto, lo que se sabe hacer es anidar los using. Entonces vos tenés un using para la conexión y podrías tener acá adentro otro using para el, no sé, para el reader, por ejemplo. Entonces se te van liberando todas al final, al finalizar. Esto es a modo de ejemplo para que sepan que existe y que se usa el using. Pero en general se anidan, y más cuando es tema base de datos, vas a ver varios anidados. El connection, puede ser el command. El command no, porque en realidad no abre nada, pero sí el connection y el reader. Yo lo que vi podrían. parecido era, ahí en el caso del try catch, hay una que se llama Finally también. Claro, el finally sí. Eso Y es, ahí cerraban en el Finally, cerraban todas las conexiones y todo lo que estaba ejecutándose. sí. Sí, en el finally es, digamos, pertenece al try, es el catch y el finally. El catch va a entrar cuando ocurre una excepción. Y en el finally va a entrar siempre. Ocurra o no ocurra la excepción, al finalizar el try, vas a entrar el finally. Acá es agregar así. Y vos acá empezás a poner todos los close. Sí, eso se usa mucho. Ah, eso mismo vi. Sí. En C# se usa más esto del using. A nivel rendimiento, la verdad no sé. Pero bueno, las buenas prácticas, viste que Microsoft sugiere, las buenas prácticas se le llaman a las formas, a las mejores formas, digamos, de programar. Una buena práctica es todas las variables que implementan, porque no todas se pueden usar en using, tienen que usar variables que implementan interfaces, que implementan dispose. A ver, esta disposable. Tienen que ser clases que implementan esta interfaz para que estén dentro del using. O sea, no todas se puede. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Así que bueno, fíjense que ya ya hicimos el return de la lista. Tenemos dos objetos dentro de la lista. F10. Volvimos, porque ya finalizó la capa de datos, volvimos al negocio. Y volvimos al front. O sea, fue todo un ida y vuelta. Al final de todo esto, fíjense que mi empleados list, lo que tengo es mi lista de empleados. Los dos empleados. Por eso es que se ve tan simple el front. Porque todo el código en este caso estuvo en la capa de datos. Lo que tienen que pensar es qué código poner en cada capa. Fíjese que en empleados de datos es esto y no debería haber nada más. Acá no podrían poner, no sé, no sé, o si dijeran, a ver, el nombre de todos los empleados debe estar en mayúscula. Entonces ustedes vienen acá y ponen, y la forma más fácil sería acá. Lo pasan en mayúscula y listo. Pero no estaría bien porque el objetivo de esta capa es solamente buscar datos y devolverlos como vienen. Mientras más fiel a lo que está en la base de datos es mejor todavía. Porque cuando ustedes busquen errores, si ustedes, no sé, se dan cuenta de que algún nombre viene mal, no sé, viene en mayúscula y no en minúscula. Ustedes ya saben a dónde, por ejemplo, no tienen que ir a esta capa. Porque acá saben de que como lo está en la base de datos, es como lo tienen que ver
o devolver desde esta capa. Y después, bueno, saber pensar qué tipo de validaciones podrían poner acá y cuáles no. Esta es la capa de negocio. Por ejemplo, if no sé si a ver, no se me ocurre ahora, pero a ver si el departamento es, a ver, gerencia, return null. O sea, no se puede obtener datos de la gerencia. Se leería algo así. Una regla de negocio. Alguien les dijo, miren, necesito un método get que me devuelva a todos los empleados, pero nunca hay que incluir, si un empleado viene de la gerencia, no tendría que devolver datos. Es una regla de negocio y le podemos poner acá. Y el front sigue estando limpio, digamos, porque no es algo que el usuario ingresó. El usuario en ningún momento dijo, quiero filtrar si es de gerencia o no. Lo voy a dejar que termine. Profe, entonces, digamos, el filtrado después de los datos se haría en el front. En la capa de negocio. Depende. Vamos a ver más allá, vamos a ir avanzando y vamos a ver dónde conviene. En Ok. general, porque a Ah, pero veces se puede hacer en las dos capas. se puede hacer en las dos. Hay muchas veces que conviene en las dos. Porque hoy usamos ahora estamos usando un frontend de escritorio. Bueno, más allá que sea en escritorio, ustedes piensen que cada capa es una DLL y podría estar en servidores distintos. Si lo pensamos también como una aplicación web, fíjense que en el frontend está en un lado, el servicio o el backend está en otro lado. Y las validaciones en general se deben hacer en los dos lados, en el frontend y en el backend. Entonces, ahí es, digamos, depende de qué tipo de validación la haces en una, en otra o en las dos. Por ejemplo, un empleado nunca puede tener, no sé, un legajo igual a 0. Si vos tenés una búsqueda de empleados con legajo, vos podés filtrar, a ver, en un text box que no se permitan el valor 0. Pero en el backend también podrías tener esa validación, digamos, en tu clase de negocio. También, en los dos lados lo tenés. Profe, y por lo menos en una aplicación web, ¿cómo yo envío, digamos, del backend, la información al front? Eso se hace, digamos, en las aplicaciones modernas, a través de una API. Una API, ¿no? Claro. Y la API se puede hacer directamente con C# también. Sí, sí. C# hace una API en 15 minutos. Está muy bueno para eso. Y sin API también se puede hacer. Sí. Si usas, por ejemplo, si vos creas un proyecto MVC, ASP.NET, ASP.NET. sí, ASP.NET, MVC, MVC, Ajá. va a ser muy parecido a esto que estamos viendo ahora. Podés llegar a hacer algo parecido. Nada más que donde va el frontend iría el proyecto MVC, digamos. Digamos, esto, lo que yo le quiero mostrar es cómo programar en capas y cómo si yo hoy les dijera, mira, la base de datos cambió, se agregó un campo nuevo, o incluso cambió la base de datos completamente. No usamos más SQL Server, usamos MySQL. Ustedes eliminan este proyecto, crean uno nuevo y no van a tener que tocar todo lo otro, porque a las otras capas no les interesa qué base de datos se utilizó. Por eso mismo vos si ves en la capa de negocio, fíjate que recibe una lista y retorna una lista. En ningún momento acá hay nada con respecto a la base de datos. Vos podrías tener
una aplicación web. Pasa que tendría que ser en .NET para poder ejecutar este método. Sería muy raro, digamos, que una aplicación web ejecute una DLL. Pero se puede, hay tecnologías, Pero digamos, entonces, para los web aplicaciones web service. conviene API. Para aplicaciones web se usan API, sí. Igual vas a ver que va a ser muy parecido todo esto. En API es muy parecido a todo esto. Bueno, ahí es mucho contenido. Nos quedemos en algunos puntos en el que no se maten tratando de aprender de memoria todo esto, porque no se lo van a acordar. Pero sí que sepan lo que vimos recién, qué se hace en cada línea, para qué sirve. Concéntrense en eso. Y piensen, por ejemplo, si es más, uno de los PDF les propone un ejercicio, creo que es el último, les dice realizar, bueno, esta aplicación vos apretás buscar y busca a todos los empleados. Lo que se propone es que el usuario ingrese un texto, obviamente, y busque el empleado que se pasó por el texto, digamos, el nombre del empleado. A ver, le voy a dar F5 a esto. O sea, yo acá escribo Rodrigo, aprieto buscar y debería devolver solamente Rodrigo. Imagínense cómo podrían llegar a hacer eso. Tendrían que capturar ese valor del text box y pasarlo a través de las capas y a su vez revisar el SP. Este SP ya está listo en realidad. Si vos le pasas, bueno, vamos a tomar 5 minutos en revisar este SP. Porque creo que ya está listo para enviarle parámetros. Digamos, para trabajar por nombre y por... Si le mando un 1, fíjense que me devuelve el 1. Yo mando un null, hago los dos, pero acá podría mandar un Rodrigo. Y me lo trae. Eso lo hago en el where, fíjense. Esta es como una forma bastante común que se usa, es con un OR. Fíjense, donde el ID... Porque, ¿cómo funciona esto? Si yo le mando un 1, me devuelve el 1. Y si no le mando nada, me devuelve lo mismo todo. ¿Por qué? Porque en el where yo hago un join de empleados y departamentos donde el empleado.id sea igual al parámetro ID. O si el ID viene nulo, se cumple la condición por el OR, entonces me lo va a devolver el registro. Eso sería como para que me sirva para los dos casos. O sea, cuando yo le mando un parámetro y cuando no le mando nada. O cuando le mando null, en realidad. Nada o null, que es lo mismo. Digamos, yo uso por cada parámetro qué pasa si lo mando y qué pasa si no lo mando. Por eso funciona también para el nombre. Cuando yo le mande un dato, en este caso en vez del igual, uso el like. Ya vamos a ver el comando like. Deberían conocerlo, pero si no lo saben, lo vamos a ver también un poco. Es para buscar dentro de una cadena. Analicen la de este TCP, que también está en el proyecto. Creo que eso está en la clase anterior, me parece, TCP. Por cada condición usamos un AND y después buscamos por un OR
nos fijamos la condición cuando viene el parámetro y cuando no viene, qué es lo que pasa. ¿Mm? Entonces, como este SP ya está listo para recibir el nombre, ustedes toman el nombre de este textbox y lo pasan. No les quiero adelantar mucho porque lo piensen, pero lo tendrían que pasar a la capa de negocio. Y la capa de negocio a la capa de datos, y en la capa de datos, cuando ejecutan el SP, tienen que mandar el nombre. Y ahí ver cómo vuelve desde nuevo desde todas las capas. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Si no, nos vemos en la próxima. Dudas sobran. Sí, Ya, mucha información. muchísima información, Sí. pero bajen el proyecto, o sea, revisen las clases, bajen todos los PDF, baja el proyecto y hacele debug como lo hice yo, muy de a poco y lo vas a entender. Si no sabes hacer debug, fíjate que hay un video que te explica cómo hacerlo. Y ahí lo vas a entender. O sea, lleva tiempo. ¿Mm? Pero anda debugueando de a poco y vas a entenderlo. Bueno, gracias, bro. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Chao. Gracias, chao a todos. Chao.